Durante los crudos inviernos de la Edad Media, la vida de los campesinos era una lucha constante contra el frío extremo. A diferencia de las historias de castillos cálidos y banquetes interminables, la realidad para los campesinos rurales era brutal. En las regiones como Inglaterra y el norte de Francia, las temperaturas caían hasta los 0 grados Fahrenheit, lo que convertía el simple hecho de calzarse unas botas en una batalla contra el frío. Pero, ¿cómo los campesinos medievales sobrevivieron a los gélidos inviernos? No hay duda de que es una historia de resiliencia, esfuerzo y adaptación diaria en un entorno implacable. Pero veamos esto. El espacio en el que vivían los campesinos medievales era muy distinto al confort de las casas modernas. Las casas eran construcciones modestas, generalmente hechas con materiales locales como madera, barro y paja. En el interior las camas no eran lo que podríamos imaginar hoy. No existían colchones de espuma o sábanas de algodón, sino que se dormía sobre lechos improvisados de paja o heno, extendidos directamente sobre el suelo de tierra. A pesar de que estas camas parecían incómodas, ofrecían un propósito funcional clave. La paja, al ser un buen aislante natural, ayudaba a mantener el calor corporal durante las frías noches invernales. En verano, la paja se almacenaba cuidadosamente para ser utilizada en invierno, formando una capa gruesa que podía llegar a medir hasta 60 centímetros de grosor, lo que ayudaba a proteger a los campesinos del frío extremo proveniente del suelo helado. Sin embargo, esta aparente comodidad venía acompañada de dificultades propias del entorno rural. Las camas eran a menudo invadidas por ratones, insectos y en ocasiones hasta huevos de gallina que anidaban en la paja, creando un ecosistema inesperado. Esta situación convertía el descanso en una tarea ardua y lo que parecía ser un refugio de calor se transformaba en un campo de batalla contra los pequeños invasores. La vestimenta de los campesinos medievales también jugaba un papel crucial en su supervivencia durante los inviernos. Para protegerse del frío, los campesinos usaban varias capas de ropa de lino, lana y piel, materiales que, aunque efectivos, eran difíciles de manejar y no estaban exentos de inconvenientes. La lana, especialmente, era una pieza fundamental en su vestuario. Durante la primavera, los pastores esquilaban a las ovejas y la lana cruda que se obtenía se intercambiaba o compraba para ser procesada y transformada en prendas. Aunque la lana es naturalmente resistente al agua gracias a la lanolina, no era infalible. En condiciones de humedad extrema o bajo lluvia, la lana se endurecía y se volvía rígida, lo que la convertía en un material incómodo para el día a día. Además, dado que la ropa rara vez se lavaba debido al escaso acceso a agua limpia y la dificultad de mantenerla seca en invierno, la ropa de lana acababa con una capa gruesa de suciedad, lo que la hacía aún más rígida y menos cómoda. Sin embargo, la ropa de lana tenía una capacidad esencial para la supervivencia. Podía retener el calor incluso cuando estaba mojada. Los campesinos se envolvían en tantas capas de ropa que parecía como si fueran pequeños armarios ambulantes, con tantas prendas sobre su cuerpo que sus movimientos se volvieron torpes. A pesar de la incomodidad de la vestimenta, el calor que proporcionaba era vital, especialmente durante las tormentas de invierno más feroces. Sin embargo, vestirse con múltiples capas no era solo incómodo, sino que también implicaba dificultades logísticas en la vida diaria. Los campesinos, especialmente los más pequeños, quedaban atrapados entre las capas de ropa y no podían moverse con facilidad, a menudo tropezando y cayendo sobre la nieve o el barro, pareciendo pequeñas bolas de ropa rodando por el suelo. Los niños, con sus cuerpos cubiertos de tantas prendas, se asemejaban a pingüinos, luchando por mantenerse de pie mientras caminaban por las colinas heladas del pueblo. A pesar de los inconvenientes, esta vestimenta era la mejor defensa contra las temperaturas extremas, proporcionando una capa vital de aislamiento. Además, las viviendas medievales, especialmente las de los campesinos, representaban un desafío constante durante los inviernos, no solo por las limitaciones materiales de la construcción, sino también por la falta de calefacción adecuada. La mayoría de las casas eran pequeñas, de paredes gruesas de piedra o madera, construidas de manera rudimentaria y con techos a menudo de paja. En estos hogares, la calefacción era un lujo que pocos podían permitirse.
Las chimeneas, que eran las únicas fuentes de calor, eran de construcción simple, a menudo sin conductos de ventilación adecuados. Estas chimeneas se limitaban a ser pequeños pozos de fuego o aberturas situadas en el centro de la habitación principal, cuyo propósito era tanto iluminar como calentar el ambiente. Sin embargo, la realidad de estas chimeneas era que solo producían pequeñas cantidades de calor y lo que predominaba era el humo que se dispersaba por todo el hogar, infiltrándose en cada rincón. Esta niebla densa de humo era más una molestia que una solución eficaz al frío, y con el tiempo, la acumulación de hollín se convertía en una preocupación adicional, ya que obstruía las chimeneas y contribuía al deterioro de las estructuras. Los campesinos, por lo tanto, se veían obligados a depender de fuentes de combustible escasas y limitadas. No podían permitirse comprar madera o leña constantemente, por lo que recurrían a lo que pudieran encontrar. Viejos muebles, cercas rotas e incluso herramientas de trabajo que ya no servían para nada más se utilizaban para alimentar el fuego. La recolección de leña se convertía en una actividad constante y exhaustiva. Debido a la escasez de recursos, muchos campesinos hacían todo lo posible por conservar el fuego encendido durante la noche, guardando carbón al rojo vivo o una brasa que pudiera avivar al amanecer. De esta manera evitaban tener que pedir fuego prestado a los vecinos, lo cual no era solo una molestia, sino también una fuente de incomodidad social. Sin embargo, esta falta de calefacción no solo era incómoda, representaba un riesgo para la salud, ya que la exposición continua al humo aumentaba la incidencia de enfermedades respiratorias y agravaba problemas de salud crónicos. En el lado positivo, el humo tenía la ventaja de mantener alejados a los insectos y contribuir al proceso de conservación de la madera, protegiendo las vigas del techo de la humedad y los hongos. Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Sigamos! Bien, te decía que en cuanto a la alimentación, los inviernos medievales eran igualmente implacables. Durante los meses más cálidos, los campesinos se dedicaban a almacenar todo lo posible para el invierno, ya que el suministro de alimentos frescos era muy limitado en los meses fríos. Sin embargo, la variedad de productos que se podían conservar era bastante restringida. Los tubérculos como los nabos, las zanahorias y las chivirías eran fundamentales en la dieta medieval, ya que se podían almacenar durante semanas e incluso meses sin estropearse. Estos alimentos eran los pilares de la dieta invernal y se utilizaban principalmente para preparar sopas y guisos que, por su durabilidad y facilidad de preparación, se convertían en las comidas principales. Estos platos, cocinados en grandes calderos sobre el fuego, eran la base de la alimentación campesina durante el invierno. A pesar de la escasez de variedad, estos guisos ofrecían las calorías necesarias para combatir el frío extremo, y su preparación en grandes cantidades aseguraba que no faltara comida durante toda la temporada. La carne fresca era un lujo raro, ya que los animales que criaban los campesinos eran esenciales para las labores del campo y no podían permitirse sacrificarlos a menudo. En su lugar, las carnes que se podían conseguir eran conservadas mediante técnicas como la salazón o el ahumado, métodos que extendían la vida útil de los alimentos pero que no mejoraban mucho el sabor o la textura de los mismos. Sin embargo, los campesinos sabían cómo aprovechar cada recurso al máximo. Los productos almacenados se utilizaban hasta el último trozo y cada rincón de la casa se convertía en un espacio de almacenamiento improvisado. En las paredes y sótanos, las cebollas, el ajo y las hierbas se colgaban a secar, mientras que los animales como las aves o cerdos se colgaban para ser curados, con la esperanza de que duraran el tiempo suficiente hasta la llegada de la primavera. Este proceso de conservación no solo era una cuestión de economía, sino una cuestión de supervivencia. En los inviernos más duros, los campesinos a menudo se veían obligados a enfrentarse a la escasez extrema de alimentos, que provocaba hambre y en ocasiones malnutrición. Y es que las raciones diarias que los campesinos medievales consumían eran mínimas, limitadas y repetitivas, lo que no solo afectaba negativamente su salud física, sino que también impactaba su bienestar emocional y mental.
La dieta simple y monótona, compuesta en su mayoría por tubérculos almacenados, sopas y guisos, representaba una carga constante para la mente y el cuerpo. Comer lo mismo día tras día provocaba una sensación de agotamiento y frustración, y la constante lucha por encontrar suficiente comida para sobrevivir se volvía una carga tanto física como emocional. Esta escasez de alimentos y la lucha constante por mantener la energía y la vitalidad provocaban que muchos campesinos experimentaran sentimientos de desesperanza y desánimo, sumados a la opresión del frío invernal. En muchos casos, la falta de variedad en la dieta y la preocupación por la escasez se convirtieron en factores importantes que afectaban no solo la salud física, sino también la salud mental, ya que la incertidumbre y la lucha por la supervivencia estaban siempre presentes en su vida cotidiana. Este contexto tan adverso, marcado por la falta de calefacción adecuada y la ausencia de recursos, convertía los inviernos medievales en una época de extrema dificultad para los campesinos. Estos, a menudo viviendo en viviendas rudimentarias de madera o piedra, se veían expuestos al frío sin el lujo de contar con una calefacción eficiente. La crudeza del invierno se apoderaba de cada rincón de la casa y la escasez de alimentos solo empeoraba la situación. Los hogares, sin un sistema adecuado de aislamiento, solo ofrecían una protección mínima contra las inclemencias del clima. A pesar de estos desafíos, los campesinos medievales no se rendían. La lucha constante por la subsistencia les obligaba a usar su ingenio y resiliencia para adaptarse a las duras condiciones y encontrar formas de sobrevivir. Cada recurso disponible, por escaso que fuera, se aprovechaba al máximo y las personas se unían para compartir lo que tenían y apoyarse mutuamente. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias extremas, los campesinos medievales demostraron una increíble capacidad de adaptación. Su vida estaba marcada por la lucha constante, pero también por la creatividad y la fortaleza necesarias para superar los inviernos más implacables. Su resistencia, tanto física como mental, les permitió sobrevivir a épocas de escasez, frío y privación, mostrando que la supervivencia no solo depende de los recursos materiales, sino también del espíritu humano y de la capacidad de adaptación. Si bien las dificultades fueron grandes, los campesinos medievales dejaron un legado de resistencia ante la adversidad, una prueba clara de cómo la perseverancia humana puede superar los desafíos más duros. Sin duda alguna, la vida medieval fue un reflejo de la lucha constante por la supervivencia. Los inviernos no solo eran una batalla contra el frío y la falta de alimentos, sino también una prueba de la resiliencia humana. A pesar de todo lo que enfrentaron, los campesinos medievales demostraron que la fuerza de voluntad y la inventiva humana pueden prevalecer incluso en las condiciones más difíciles. Y como siempre, te recuerdo que si te ha interesado esta mirada más profunda sobre la vida medieval y quieres seguir explorando historias fascinantes sobre la historia, los desafíos humanos y las lecciones que podemos aprender del pasado, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más contenido que te hará reflexionar sobre cómo nuestra capacidad de adaptación sigue siendo clave en los tiempos actuales. Nos vemos en el próximo video.